Aquí comienza Gestión Solidaria. Noticias, análisis, comentarios y toda la información relacionada con el mundo cooperativo. 30 minutos con los personajes que hacen posible un mundo mejor. Gestión Solidaria. Lo nuestro, lo nuestro. Buenas tardes, bienvenido a esta transmisión especial de Gestión Solidaria y ISABI TV. Nuestro invitado del día, el doctor Enrique Valderrama Jaramillo, presidente de la Federación Colombiana de Cooperativas con actividad de ahorro y crédito y financieras. Son más o menos 181 cooperativas de ahorro y crédito, más 6 financieras con actividad financiera y 2 bancos cooperativos que integran a casi 4 millones de colombianos en todo el país. Doctor Valderrama, buenas tardes. Estamos listos. ¿Qué quiere que hablemos? Hablemos de lo que usted ha venido presentando durante estos últimos 30 días en el recorrido nacional que hace FECOLFIN al comienzo de año, donde ustedes han venido analizando la economía nacional. Bueno, Alfredo, Alfredo, es muy importante este ejercicio que está haciendo FECOLFIN y que ha hecho durante los últimos años, porque este ejercicio tiene como base fundamental que las cooperativas entiendan que no solamente deben estar en su actividad interna, sino que también tienen que mirar que hay externalidades que afectan seriamente el proceso de trabajo permanente de estas entidades. Lo que llaman en el aspecto de las externalidades. Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿qué puede afectar el petróleo a una cooperativa? Y el petróleo tiene mucha incidencia en toda la economía. Por una parte, si los precios están bajos, Ecopetrol no va a recibir recursos, y si no recibe recursos, obviamente eso se le va a transmitir al presupuesto nacional. Por otra parte, si miramos que además esos precios bajos del petróleo traen como consecuencia una incidencia altísima en la tasa de cambio. Cuando el petróleo está alto, la tasa de cambio baja, y cuando está baja, la tasa de cambio sube. Y eso trae como consecuencias problemas serios para la economía. Y al afectarse la economía, se afectan las propias entidades. Precisamente la semana anterior, al cierre de la semana anterior, el gobierno nacional presentó las cifras de crecimiento de la economía. 3.2%, una cifra que viene en ascenso durante los últimos 2 años. Esto fue lo que dijo el director del DANE. La cifra de la semana. Para 2019 estamos presentándole al país que la economía colombiana creció al 3.3%, superando las lecturas de 2017, en donde en su versión definitiva quedó en el 1.4%, y en 2018 en la versión revisada en un 2.5%. 3 actividades económicas que son las actividades de comercio, transporte, alojamiento, servicios de comida. La segunda actividad, que es la administración pública, la seguridad, la defensa, la educación, la salud. Y la tercera, la intermediación financiera y de seguros. Ellas 3 explican 2 puntos de los 3.3 puntos porcentuales que creció la economía colombiana. Doctor Valderrama, la cifra de crecimiento pues no fue una sorpresa. Todo el mundo le atinó al 3.3%, 3.2, 3.3, la aproximación es válida. En una secuencia que viene desde el año 2017 con apenas un 1.4% y el 2018 con un 2.5% según nuestros apuntes. Pero en lo que tiene que ver con el sector solidario, ese crecimiento, ¿cómo se ha sentido en el sector solidario con actividad de ahorro y crédito?
Bueno, las cifras de ahorro y crédito del sector nuestro han sido unas cifras que están muy por encima del crecimiento de la economía. La cartera ha crecido un 4 o 5%, los activos han crecido en un 7-4% más o menos. Es decir, todas las cifras que uno mira de crecimiento de la economía están muy por debajo del crecimiento que ha tenido el sector de ahorro y crédito. Esto ha sido así durante mucho tiempo. Es decir, durante los últimos 10 años el sector creció en un promedio del 10%, muy por encima del crecimiento del país. Entonces, realmente nosotros vemos que ha sido una respuesta muy positiva por parte del sector. Sin embargo, los colombianos se quieren endeudar cada vez menos. Los colombianos se quieren endeudar menos, pero lo que uno ve en la realidad es que se están endeudando más. Uno mira las cifras y la cartera ha aumentado, tanto en la industria financiera como en las cooperativas de ahorro y crédito. Esto quiere decir que la gente se está endeudando, pero las entidades están tomando más prudencia en la colocación. Vienen de unas carteras vencidas anteriores y están adecuando ese indicador, lo están adecuando a la baja. El país definitivamente, por la gente de los ciudadanos colombianos, generalmente no piensan en otra cosa distinta que endeudarse. Mire usted, en el mes de diciembre encuentra uno las filas de gente, tanto en las cooperativas como en los bancos, haciendo préstamos, cuando en esa época han recibido la prima, pero inmediatamente se endeudan más por esa razón el afán de adquirir recursos por esta sociedad de consumo. Se habla de un crecimiento del consumo del 4.6% y un mayor compra por parte de la economía nacional de bienes de capital. ¿Ustedes esperan que en lo que resta de este 2020, en estos próximos 10 meses, esa reactivación económica se pueda dar de manera interna en la medida en que hay una mayor producción, una mayor demanda? Bueno, hay unos factores que inciden notoriamente en el crecimiento, digamos, del consumo. Uno de ellos, pues, el alza de los salarios. El año pasado, el alza de los salarios con relación a la inflación dejó unos puntos libres que le permitieron reactivar la economía. Y este año también se aumentó por encima de la inflación unos puntos que, lógicamente, esos puntos van a servir para que la gente adquiera más bienes de consumo y, obviamente, se reactive la economía desde ese punto de vista. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? La entrevista. Doctor Valderrama, iniciaba la charla del día de hoy usted señalando que habían factores externos a la economía que definitivamente la han tenido, no decirlo postrada, pero sí muy retraída la economía colombiana. El caso del petróleo, por ejemplo, el barril hoy amanece a $52, un poco más, un poco menos, y no se ha movido de ahí y tampoco se espera que se incremente el precio del barril de petróleo. Pero hay factores internacionales como, por ejemplo, el coronavirus, que ya cobra hoy 1.800 víctimas mortales en China y que tiene más de 80.000 contagios en las últimas horas, según reportes del mismo gobierno chino. Eso ha venido generando una bola de nieve a nivel mundial. ¿Teme usted que un factor como este incida directamente en ese crecimiento económico que se espera? Lógicamente, es que algunos factores mundiales, cuando uno menos piensa, las economías mundiales empiezan a tener problemas. Pero mire usted que el crecimiento, por ejemplo, de la economía de Europa, sobre todo donde se maneja el euro, son economías que están creciendo a unos ritmos supremamente lentos. Y eso obviamente también afecta
a la economía colombiana. Y mire usted el tema de lo que acaba de mencionar usted con la China. Nosotros estábamos restableciendo unas relaciones con chinas comerciales muy importantes y resulta que se paraliza todo tipo de exportaciones. Hay países que les va a pegar mucho más que los nuestros, como a Chile, por ejemplo, que tiene una gran dependencia. Argentina, que tiene también dependencia en sus productos agrícolas para la exportación. Pero esto afecta necesariamente la economía cuando ocurren cosas. Mira cómo la economía mundial sufrió con la crisis que se presentó con la colocación de esos créditos de vivienda que vendían una cantidad de activos tóxicos, se los vendían a todos los países, y mire eso, todo el efecto que tiene. Nosotros logramos superar y logramos que no nos afectara tanto, pero los países europeos están supremamente afectados. La economía colombiana, como todas las economías, dependen de eso, y más nosotros que somos exportadores de materias primas. Si los países no tienen una actividad económica boyante, pues lógicamente la economía nuestra va a estar en dificultades. Estas son imágenes de las jornadas que ustedes vienen realizando en todo el país sobre estos análisis. ¿Qué determinaron? ¿Qué se pudo conocer en las mediciones que ustedes realizaron? Bueno, nosotros tuvimos una conferencia central que tiene que ver con este tema de la economía, este primer tema que es el tema económico, pero tuvimos además varios conferencistas. Uno de los problemas grandes que está quejando a la industria financiera y sobre todo ahora a las cooperativas tiene que ver con la insolvencia sobre todo la insolvencia personal que está afectando a las carteras de crédito de las cooperativas y de muchas entidades. Hicimos una conferencia bastante interesante para informarle a nuestros asociados las formas en que pueden sopesar un poco este tema. Además hablamos del tema de riesgos y sobre todo el riesgo de liquidez, que la Superintendencia de la Economía Solidaria ya sacó una circular en la cual le dice a las cooperativas que tienen que aplicarla en términos muy cortos. Las cooperativas más pequeñas tendrán hasta el mes de octubre, pero hay muchas que se tienen que adecuar rápidamente a ello. Y sobre todo nosotros estamos diciéndoles que no es necesario que la superintendencia saque estas resoluciones o estos pedidos que hace a las cooperativas, sino que nosotros debemos por naturaleza empezar a trabajar en riesgo. Y desde luego nosotros hemos hecho un trabajo de investigación que también nos llevamos a esos foros que tiene que ver con las perspectivas que se tienen para los años 2025 y al 2029. Y ahí estamos haciendo un análisis de la fotografía anterior y la fotografía que podríamos ver en esos años. Antes de ir a ese análisis, porque me imagino que lo que yo le voy a preguntar se va a cruzar, y es el tema del desempleo. Venimos de un 9.8 a un 10.5 y es la mayor preocupación, y lo advertíamos hacía unos meses cuando hablábamos con usted a través de Savi TV. Pero el desempleo, la tendencia es que va a seguir aumentando. Dentro de ese análisis que ustedes realizaron, ¿cómo se comporta el tema del desempleo? Bueno, las cooperativas son un reactivador del empleo, y desde luego nosotros lo que le estamos diciendo en materia de incidencia a los distintos gobiernos es que utilicen este instrumento válido para hacer no solamente justicia social, sino para reactivar la economía. Desde luego uno no entiende cómo la economía crece y el empleo decrece. Eso no lo he podido yo entender de ninguna manera, porque uno se supone que con el empleo, pues obviamente crece la economía. Si hay más empleo, hay más capacidad de compra, y si hay más capacidad de compra, pues obviamente la economía se reactiva. Y uno no entiende si es que estamos siendo demasiado petróleo dependientes, o por el contrario,
hay otros factores que están afectando definitivamente esta actividad. No sé si es que las reactivantes de esa economía, de subir al 3.3%, estos reactivantes no son intensivos de mano de obra o no dan valor, no tienen valor agregado. Es, por ejemplo, el caso de la industria financiera. La industria financiera crece, pero no crece en mucha proporción el empleo. Simplemente a través de los medios tecnológicos se hacen más colocaciones, se activa más, resulta más incidente en este aspecto, pero necesitamos más reactivación, es en aquellos sectores que tienen valor agregado, que utilizan más mano de obra, porque yo no he podido entender exactamente ese tema. Claro, precisamente el gobierno nacional advirtió sobre este tema cuando entregó la cifra de crecimiento. Cara y sello, todas las caras de la información. El hecho de que la economía haya crecido el 3.3% en 2019 y que el desempleo, a su vez, en lugar de decrecer, haya crecido del 9.8 al 10.5%, está explicado fundamentalmente porque esas tres actividades que acabamos de mencionar, comercio, alojamiento, servicios de comida y transporte, sector público y actividades de intermediación financiera y de seguros, ellas tres están calificadas como actividades que dentro de la síntesis de cuentas nacionales tienen unos niveles de encadenamiento relativamente más bajos hacia adelante y hacia atrás en materia de generación de empleo. Eso significa que pueden estar creciendo mucho, pero la capacidad de multiplicarse o reproducirse en puestos de trabajo es menos intensa para esas actividades económicas que para actividades económicas que todavía no logran una dinámica positiva o acelerada en materia de crecimiento del valor agregado. Ahí están algunas cifras de lo que decíamos del incremento de los bienes de capital y cómo el gobierno advierte lo que usted también oportunamente señalaba, y era el tema del desempleo en sectores que se necesita. Por ejemplo, la construcción. La construcción está detenida y muchas cooperativas que financian construcción, por ejemplo, el caso de Confiar en Antioquia, que es un ejemplo de eso, muchas cooperativas antioqueñas y algunas del centro del país que ya tienen planes grandes de construcción, están impulsando de alguna manera ese empleo. Pero ustedes temen que la construcción todavía se demore en reaccionar, doctor Valderrama. Nosotros le estamos diciendo al gobierno, mire, aquí está el sector solidario. Nosotros, las cooperativas de ahorro y crédito, tenemos la capacidad de activar en forma significativa la parte de vivienda en el país. Pero lo primero es que dar los mismos incentivos que le están dando a las otras entidades que desarrollan actividad financiera, como por ejemplo los incentivos a la vivienda de clase media, como por ejemplo lo que mencioné ahora, las líneas de redescuento con el FinDeter. Y ahí estaríamos nosotros avanzando efectivamente. Pero creemos que sí, la pregunta suya sí, creemos que sí va a crecer la vivienda. Pero déjeme decir una cosita, lo ideal de esto es que ese crecimiento se haga también con actividades que generen empleo y que den valor agregado. Tres aspectos fundamentales o tres sectores fundamentales: la agricultura, la industria y efectivamente que tengamos posibilidad de reactivar la vivienda, que da mucho empleo no calificado, pero además reactiva la economía en todos los sectores. Entonces sería importante buscar reactivar algunos sectores, y en eso las cooperativas estamos al tanto, estamos listos a hacerlo. En vivienda, por ejemplo, repito, si las líneas de descuento de FinDeter las reactivan con las cooperativas y el gobierno
nos nivela con las otras entidades, permitiéndonos que apliquemos los recursos de incentivo que se le da a la clase media. Nosotros estaríamos en condiciones de reactivar buena parte del sector. Recuerde que las cooperativas de ahorro y crédito tienen 4 millones de asociados y muchos de ellos carentes de vivienda. O sea que ahí estaríamos nosotros también apoyando al crecimiento del país con empleo. ¿Qué restricciones hay en este momento para que lo hagan? Las restricciones son que el Findeter, que tenía una línea de redescuento, tenía una línea de redescuento. Esa línea de redescuento se le estaba dando a las cooperativas, pero a raíz de un siniestro que tuvo una compañía de financiamiento, la junta directiva atinó o simplemente por pura percepción dijo, si esto le ocurrió a esta entidad, las cooperativas son de alto riesgo, y le disminuyó a muchas y le quitó a otras todo lo que es ese crédito. Y bien se sabe que las cooperativas son colocadoras de corto plazo y si ellas hacen colocación de corto plazo, captación de corto plazo, lógicamente esa captación de corto plazo no puede utilizarla para hacer créditos de largo plazo porque se descansa. Y entonces necesita ese recurso y esa posibilidad de hacerlo. Y estamos Findeter, para entender el tema, Findeter apalancaría el crédito de vivienda irrigando ese dinero a través de las cooperativas. Como lo ha hecho en otras oportunidades. Es decir, lo estaba haciendo. Y usted mismo lo mencionó. Confiar, por ejemplo, es un gran actor en materia de vivienda. Y ha crecido fundamentalmente en ese aspecto. Y hay muchas otras cooperativas que lo estaban haciendo, pero eso fue recortado y en muchas suspendido. Entonces no entendemos eso. Queremos estar ahí, actuar, y no solamente actuar, sino ayudar al crecimiento del país. Hace algunos minutos se conoció, el pasado 14 se conoció un decreto, el 222, que reglamenta todo lo que tiene que ver con operaciones electrónicas y que permite la entrada del sector solidario en esas operaciones electrónicas, también en operaciones de bajo monto, en algunas operaciones de seguro y lo que tiene que ver con los corresponsales. Usted ha venido señalando desde hace 2 o 3 años, inclusive mucho más, la necesidad de modernizar el sector. De esta manera se supera la traba que tenían para poder llegar a hacer operaciones, plataformas electrónicas mucho más robustas, atender a la gente directamente desde el celular. Sí, mira, es que nosotros estamos reclamando eso por una razón fundamental. Mientras las entidades que no están vigiladas, como por ejemplo las fintech que han creado y que colocan créditos en cuestiones de 6 minutos, créditos pequeños y medianos, esas entidades lo hacen, nosotros no lo podíamos hacer. Entonces, ¿por qué? Porque las circulares de la superintendencia nos decían que nosotros lo que teníamos que hacer es hacer vinculación, pero presencial. Y entonces así no se podía hacer a través de la vinculación por medio de los celulares. Eso es una práctica que ya se está haciendo en muchos bancos y en muchas otras entidades. Desde luego lo estábamos pidiendo y Fecolfin lo estaba reclamando, y nos parece interesante que nos coloquen en igualdad de condiciones. Bueno, ya por último, ¿para dónde va el sector de ahorro y crédito, las cooperativas financieras y los 2 bancos cooperativos? ¿Cuál es el panorama, el de largo plazo y el de corto plazo? Bueno, las cooperativas de ahorro y crédito tienen necesariamente que entender que estamos en otras circunstancias diferentes de años anteriores, que este mundo es totalmente distinto, que ya desde que se inventó la nube, todo el mundo está haciendo operaciones a través de los medios digitales en forma acelerada. Las cooperativas tienen que entrar primero en ese aspecto. Lo segundo es que sus portafolios tienen que variar. La comodidad de estar en consumo y a través de libranzas tienen que irla revaluando. Tienen que ir pensando en que el portafolio debe ser muy combinado. Ya deben ingresar más
hacia la tarea, por ejemplo, agropecuaria, más hacia la tarea de vivienda que a las tareas que están haciendo. Porque los bancos están compitiendo y les están quitando los clientes. Entonces tienen que pensar ya en otro aspecto totalmente distinto. Y es diversificar su portafolio para mostrarle a la gente que tienen un portafolio de muchas actividades, porque están enfocados en un nicho de mercado que es demasiado competitivo. En la búsqueda de la seguridad, ¿las cooperativas están quedando sin clientes, sin asociados? No, las cooperativas están avanzando en cuanto a asociados se refiere. Siempre han crecido en cuanto a asociados. Nos gustaría a nosotros como Colvin que crecieran mucho más, pero necesitamos estos instrumentos que estamos diciendo para poder llegar allá. Doctor Valderrama, muchas gracias. Gracias a usted, Alfredo, por la invitación y a sus colegas de SAD. Muy bien, es el doctor Enrique Valderrama Jaramillo, presidente de FECOLFIN, la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras, invitado hoy aquí a Gestión Solidaria. Aquí termina Gestión Solidaria. 30 minutos con los personajes que hacen posible un mundo mejor. Gestión Solidaria. Lo nuestro, lo nuestro.